cómo aplicamos esto a lo que es el hueso, por ejemplo, o a un tejido dado, pero que tenga algún tipo de estructura y que no necesariamente por todos lados tenga ese modo de elasticidad igual. Porque la ecuación a la cual llegamos es la ley de Hooke para materiales, que sería que la fuerza es igual al modo de elasticidad por la sección partido por el largo por el camino que está haciendo. Así que si yo ahora, por ejemplo, tengo un hueso, por ejemplo el hueso tabecular, en que yo tengo una parte que geométricamente tiene esta forma, tiene una parte más angosta, y después tiene aquí una protuberancia para poder enganchar en la cadera, yo voy a observar de que tengo distintas situaciones. De hecho, acá adentro incluso tengo que cuidarme porque hay una parte que está vacía, o digamos para efectos mecánicos está vacía, en que yo solamente tengo material soportando en la parte exterior. Si yo hago un corte, voy a tener una situación así en que por dentro está vacío. Así que yo tengo primero que todo situaciones en que tengo que cuidarme que la sección A, por ejemplo, podría ser esta sección de acá. O sea, es un anillo de afuera menos un anillo de adentro que tengo que restarle. En este caso, por ejemplo, el A podría ser pi r externo al cuadrado menos pi r interno al cuadrado. O sea, por ejemplo, ese es un tema. Así que me tengo que cuidar que al modelar yo sepa exactamente dónde tengo superficie, y aquí estoy partiendo de la base que en toda esta sección de acá el modo de elasticidad, el E, es constante, porque si no tendría que nuevamente segmentarlo. Ahora, si me voy a esta parte de acá arriba, tengo problemas, porque resulta que la densidad cambia y con ello va a cambiar justamente el modo de elasticidad, porque si me das cuenta, el hecho que cambie la densidad significa que tengo menos resortitos, y de hecho la ortoporosis se asocia justamente a ese problema, en que yo tengo menos de esos resortitos y en consecuencia tengo menos estabilidad del hueso. Primero que todo, en que me va a reaccionar mecánicamente distinto, se va a deformar distinto, y después, cuando veamos el tema de la ruptura, vamos a ver que facilita justamente la ruptura. Por ello, voy a tener que en general modelar una situación en que yo tengo distintas secciones de distintos largos y distintas secciones con distintos modos de elasticidad. Ahora, como ya aprendimos, podemos sumarlos en general. O sea, por ejemplo, si yo tengo dos sistemas que están en paralelo, yo tengo aquí un elemento que tiene un modo de elasticidad E1 y el que tengo al lado tiene un modo de elasticidad E2, y la sección de este, lo vamos a hacer cuadrado para que sea más fácil, esto fuera A1 y este fuera A2 y los dos tuvieran el mismo largo, yo podría sencillamente sumarlo. Lo que me tengo que recordar es que aquí aplica lo que en delante podríamos haber definido como la ley de suma de resortes en paralelo. Era el mismo tema de nuestra sección en que teníamos un resortito al lado del otro. Es exactamente la misma situación, pero aquí son bloques de elementos. En este caso yo puedo definir un modo de elasticidad paralelo que va a ser sencillamente la suma. Yo tengo que ahora, lo voy a escribir primero, aquí tengo el A partido por el L, y aquí voy a tener el A1 partido por el E1 partido por el L, más el A2, E2 partido por el L, más, etcétera, si tengo más. O sea, aquí tengo mi K total, acá tengo mi K1, mi constante de resorte 1, acá mi constante de resorte 2, porque al ser paralelos yo sencillamente voy sumando. Ahora, si ustedes miran, el L se me va a ir, y el A total acá lo puedo pasar dividiendo, así que voy a tener A1 partido por A2 partido por A. O sea, en general yo puedo decir que el modo de elasticidad para una situación en que yo tengo módulos en paralelo, o elementos en paralelo, es igual a la suma sobre I, por ejemplo, del A y de la sección del iésimo elemento, partido por la sección total, que me está diciendo qué fracción multiplicado por el modo de elasticidad. Eso es lo mismo que expresar esta suma en detalle. Ahora lo estoy llevando a un símbolo suma, y lo que me dice, si yo conozco los modos de elasticidad de cada uno de estos elementos, sencillamente tengo que multiplicarlo por la parte de fracción que tienen. Si por ejemplo hay uno que tiene el 20% de la superficie, por ejemplo esta superficie son, parece una cosa, 10 centímetros cuadrados, y el de acá arriba tiene 2 centímetros cuadrados, esto me está indicando que yo tengo el 20%, o para efectos de esta proporción esto es 0,2. Entonces me dice, multiplique el modo de elasticidad de esta zona de 2 centímetros cuadrados por 0,2 y súmele la del próximo, de modo que al final uno va sumando 0,2, 0,4, etcétera, hasta llegar al 100%. De modo de que al final toda la suma que yo tengo de distintas secciones, de distintos modos de elasticidad, lo puedo resumir en un solo modo de elasticidad que lo tengo acá. Esa es la forma cuando es en paralelo, y tenemos la misma situación que hicimos ya en delante para cuando lo teníamos en serie. Ahora los voy a escribir como cuadrados
serie. Este sería mi módulo E1 con el A. Ahora son todos, voy a suponer que son todas secciones iguales, pero los largos son distintos. E2, etcétera, para abajo. Y en ese caso, lo que yo voy a obtener es que puedo escribir directamente lo que hicimos en delante, que era igualar en buenas cuentas, y ahora no los K directamente, sino llegábamos a la situación en que el K total, 1 sobre el K total, era igual a 1 sobre el K1 más 1 sobre el K2, que era la forma de sumar las, las, los resortes cuando están en serie. Así que aquí podemos definir un módulo en serie, lo vamos a definir usando la misma expresión, e elevado a serie, en que ahora vamos a tener acá el A y acá el L total. Aquí recuerden que el K era A por E partido por L, así que el 1, o sea, el K, 1 sobre K es L partido por AE, es igual al L1 partido por el A, que siempre es el mismo E1, más L2, A por E2, etc. Aquí se nos van los A's, y puedo concluir de que yo puedo calcular cada vez esto sencillamente con la suma del LI partido por el EI. Y si paso además el L hacia el otro lado, voy a obtener justamente una expresión similar nuevamente. Voy a escribir acá arriba. Yo puedo escribir, primero voy a escribirlo todavía completo para que se vea mejor. El L1 partido por E1, más el L2 partido por E2, más todos los otros términos que yo quiera. O si paso el L para acá, o sea, multiplico por 1 sobre L, voy a obtener que 1 sobre ES es igual a L1 partido por L, 1 sobre E1, más L2 partido por L, 1 sobre E2, etc. O sea, puedo calcular el módulo de elasticidad para el caso serie como la suma, en donde yo aquí tengo el LI partido por el L, o sea, cuál fracción del largo total está ocupado por el material de constante E1, o sea, de I en este caso, de modo que si por ejemplo yo tuviera que el 20% ahora, que es el L, por ejemplo, LI fuera nuevamente algo parecido, podemos poner, qué sé yo, 2 centímetros, el L total lo ponemos como 10 centímetros, así que el LI está cubriendo el 20%, y ahora tengo que sumar ponderando cada vez con el porcentaje que está cubriendo, pero no el EI, el módulo directo, sino el inverso, porque estoy calculando el caso en serie. Así que con esta ecuación y con la otra, yo puedo calcular, sumo primero en paralelo, después sumo en serie o viceversa, y yo puedo a un hueso de una geometría bastante complicada calcularle su módulo de elasticidad. En consecuencia, al final, incluso para geometrías más complicadas, la ecuación con que yo voy a trabajar es esta, donde este módulo es el módulo de elasticidad del sistema. En consecuencia, como suma en serie o paralelo y o paralelo de elementos distintos. O sea, para todo efecto, nosotros ahora podemos trabajar con esta ley sabiendo que este E lo podemos calcular según las geometrías que encontremos. En consecuencia, nos podemos simplificar la vida ahora trabajando y explorando un poco más esa ecuación. Veamos lo que esa ecuación nos puede contar.